comienzo al webinar pautado para el día de hoy, 30 de marzo del 2023. Mi nombre es Alberto Velázquez Estrada, trabajo como gerente senior de proyectos estadísticos en el Instituto de Estadística, principalmente en los proyectos relacionados a tópicos demográficos, censales y geográficos. Así que un placer y agradecemos la participación e interés de todos ustedes en el tema que tenemos para el día de hoy, que es sobre características de la población dominicana residente en Puerto Rico. Un análisis que hicimos con un archivo del 2015 al 2019, el año pasado. Bastante teníamos pendiente poder compartirlo más en detalle, aparte de haber sido ya publicado como tal el documento, pues entrar un poquito en detalle sobre el mismo, y es lo que tenemos en la agenda para el día de hoy. Agradecemos la participación de todos. Esto es solamente uno de varios talleres o webinars que tiene el programa de Academia de Talleres para este semestre. Al final, el coordinador de la academia, el compañero doctor Francisco Pesante, va a estar también compartiendo los próximos que están en calendario, por si tiene su interés, también puede aprovecharlo. Así que entrando ya a lo que es el tema que nos compete en la mañana de hoy, voy a estar hablando un poco sobre, de manera introductoria, los aspectos, ¿verdad? Acercamiento a este tema de por qué, ¿verdad? Escoger, en este caso, la población que se identifica como dominicana en Puerto Rico, sobre minoría que es mayoría. Luego de eso, vamos a dedicarle unos minutitos a apuntes de la metodología para poder identificar este tipo de datos entre la información o datos que hay disponibles para el público. Y posteriormente vamos a entrar, ¿verdad?, a lo que es el contenido como tal, los hallazgos de esos análisis que se llevaron a cabo, y también tendremos al final, ¿verdad?, unos comentarios finales de lo que hemos, dentro de lo que vimos, ¿verdad?, de los análisis realizados, y varias preguntas que surgen, ¿verdad?, también a uno adentrarse a este tipo de datos un poco más a fondo. Y también me gustaría compartirle al final un lugar, ¿verdad?, una localización que tenemos de esta base de datos que hacen posible este tipo de análisis, que está disponible para todo el mundo, que posiblemente hayan compañeros o colegas participando hoy que desconocen que tenemos este tipo de archivos disponibles para descarga sobre Puerto Rico. Así que vamos a comenzar formalmente ya con esta introducción a este tema y algo que yo le llamo minoría que es mayoría. En este caso, ¿verdad?, refiriéndome dentro de la población residente en Puerto Rico, que se identifican en este caso como dominicanos, frente a otros gentilicios, nacionalidades, son la mayoría. ¿Cómo podemos ver, ¿verdad?, o constatar esto? De minoría que es mayoría, pues la población hispana en Puerto Rico es la inmensa mayoría, prácticamente se ha acercado al 99% los censos recientes. Aquí tenemos un dato del 2000, 2010 y en este caso 2020, donde pueden ver que el porcentaje es la inmensa mayoría, solamente 1% de la población en Puerto Rico no se considera hispana. Así que efectivamente una población hispana en su mayoría. Y entre la población hispana están los grupos que se identifican por orígenes hispanos, así que se pueden romper dentro de ese 99% de la población de Puerto Rico en grupos detallados, y estos grupos específicos que se identifican según, ¿verdad?, los orígenes de ellos, residen, aportan y participan activamente en nuestra sociedad. Por eso que es meritorio echarle un vistazo, ¿verdad?, y conocer un poco más esos rasgos de estas poblaciones, porque activamente, ¿verdad?, están entre nosotros y aportan a nuestra sociedad. A través de las décadas, la población dominicana se ha establecido de manera marcada entre la población de hispanos, ¿verdad? Yo creo que es algo bastante conocido, por lo menos la impresión cualitativa, ¿verdad?, cuando uno se mueve a través de Puerto Rico, que entre las diversas poblaciones de otros orígenes hispanos, la dominicana es de las más presentes. No obstante, ¿verdad?, en muchas ocasiones no se puede precisar qué tan pequeño, qué tan grande es esa población en Puerto Rico, y esto es lo que busca un poco este tipo de estudio, darle un poco de
de luz en cuanto a datos cuantitativos que permitan conocerlos a ellos más en detalle. Para el 1990, el censo de población contó cerca de 37.505 personas nacidas en la República Dominicana, 17.000 más que en 1980. Ya desde ese punto, esta investigación Chortegui en el año 2000, pues establecía ya, ¿verdad?, que los dominicanos desde ese entonces, década de los 90, se había ya convertido en el grupo inmigrante más grande de Puerto Rico, así que ya llevan varias décadas siendo la población de minoría que domina a través de Puerto Rico. La población dominicana que reside en Puerto Rico, en el periodo que consideramos los estudios, se estimó en cerca de 2%, o 57.294 entre la población total de Puerto Rico, superando proporcionalmente a los residentes de origen cubano, mexicano, colombiano y español. Sobre esto, esta figura que están viendo es la que describe ese punto que traímos recientemente, donde entre aquellos residentes hispanos en Puerto Rico, pero que no son puertorriqueños, así como está esa distribución en este periodo, 59% dominicano, cubano le sigue con 13%, mexicano 9%, colombiano 4% y 3% español. Así sucesivamente, ¿verdad? Otros grupos que componen la sociedad en Puerto Rico. En este caso podemos, ¿verdad?, resumir lo que de cada 10 personas que nos encontramos en Puerto Rico, hispanos, no puertorriqueños, 6 de ellas son de origen dominicano. Es, ¿verdad?, como que la síntesis que podemos sacar de este acercamiento. Así que en ese efecto, pues ya podemos notar como de 6 de cada 10 hispanos no puertorriqueños son los que tenemos en Puerto Rico, es una mayoría dentro de lo que es la población de minoría. Así que ese interés de entrarnos un poquito más en conocer sus rasgos y es lo que vamos a estar viendo aquí en adelante. Pasando ahora a un apunte de metodología, antes de entrar a los resultados o hallazgos, quisiera compartir algunas notas, ¿verdad? Para aquellos que tengan la curiosidad de cómo podemos identificar estos datos, ya que, ¿verdad?, hago la salvedad, lo ideal sería de todas esas poblaciones de minoría tener datos ya publicados, ¿verdad?, en las tablas, por ejemplo, tablas resumen, que se producen de manera casi automática ya por la Oficina del Censo de Estados Unidos. No obstante, cuando son poblaciones un poco más pequeñas, ¿verdad?, que no caen en un umbral de 50.000 personas o más, o 60.000 o 100.000 personas más, no se producen la mayoría de todas las tablas detalladas. Y es ahí donde hay una limitación de entrada en no conocer o interactuar con estos datos más a menudo, porque si estamos, por ejemplo, en una página de acceso a datos censales, si usted busca población dominicana, pues va a encontrar diversas tablas separadas de unos periodos particulares, por ejemplo, 2015, donde sí se produjeron tablas de características detalladas para poblaciones de minoría en las jurisdicciones. No obstante, de en adelante no se ha vuelto a producir otra serie de tablas detalladas para la población de minoría. Se producen las comunes de mayoría de población. Y es ahí donde este tipo de archivo que utilizamos, que vamos a ver ahora en la punta de metodología, es bien valioso, ya que permite conocer lo que no producen de manera ya más recurrente, automatizada, las tablas de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en este caso. Ellos, por su parte, al reconocer esa limitación, proveen, ¿verdad?, en este caso, la fuente principal es la encuesta sobre la comunidad, PRCS por sus siglas en inglés, que lleva a cabo el US Census Bureau. En este caso, pues proveen lo que es el archivo de microdatos, que vamos a entrar en detalle más adelante. Para aquellos que no conozcan, ya que hay diversidad de personas en el foro, hay unos que posiblemente estén relacionados ya a lo que es la encuesta sobre la comunidad, pero a grandes rasgos, que es el Puerto Rico Community Survey, que es la fuente principal de este análisis. La encuesta sobre la comunidad es una encuesta continua que se lleva haciendo a cabo desde 2005 en adelante en Puerto Rico. Es decir, que es una encuesta que no se detiene, no se hace en un periodo específico, sino que durante todo el año se envían cuestionarios a unidades de vivienda para conseguir las respuestas. Ese cuestionario es uno detallado, era el que solía ser el cuestionario largo hasta el censo del 2000, que pregunta bastantes características de las personas y el hogar como tal, pero esa muestra
es alrededor de 34.000 unidades, ¿verdad? Direcciones de unidades de vivienda anualmente, pues se va refrescando todos los años y se van enviando esos cuestionarios durante todo el año y se le da seguimiento a un equipo de entrevistadores, encuestadores que tiene el US Census Bureau, específicamente de la encuesta sobre la comunidad en Puerto Rico. Son posiblemente más de 40 encuestadores que dan seguimiento a los cuestionarios para que se logren ser contestados constantemente. Así que con esto es una fuente valiosa de información, la que se ha convertido Puerto Rico Community Survey, ya que vino a convertirse en lo que era el formulario largo del censo del 2000, que es el que detallaba muchas de las características de las personas, los residentes de las unidades de vivienda. En este caso, como mencioné un poco antes, poblaciones específicas pequeñas no se producen, ¿verdad? Esas tablas resumen, no se han producido recientemente, y no pasa solamente para el caso dominicano, si buscamos cualquier población de minoría en alguna jurisdicción que no llegue a ese umbral de 60.000, 100.000, pues no se producen las tablas automatizadas, pero en este caso sí se recurre, ¿verdad? En este caso al archivo de microdatos, que es el que estamos utilizando para este análisis, se conoce como el PUMS, Archivo de Microdatos para Uso Público del Puerto Rico Community Survey, con información que se recopiló entre años 2015 a 2019. Es decir, la información que se recopiló durante un periodo de 60 meses continuamente. En 2017 hubo unos meses, ¿verdad?, que tuvo que detenerse por el efecto de los huracanes del 2017, donde hubo cerca de 3 meses de que no se pudo dar seguimiento a recuperar la información, así que tiene esa limitación dentro del periodo que estamos considerando, 2015 a 2019. De esos 2 o 3 meses, no obstante, la respuesta, ¿verdad?, y las observaciones en el archivo son suficientes para poder hacer este tipo de análisis. El PRCS, hay que, ¿verdad?, tenerlo claro, opera bajo el título 13 del Código de Estados Unidos. ¿Y qué es el título 13? Pues viene principalmente, ¿verdad?, a proteger la confidencialidad de los encuestados, asegurando que la información recopilada solo se utilizará para propósitos estadísticos, como el que estamos haciendo en el día de hoy. Así que toda la información que se recopila aquí, lo primero que se hace una vez se contesta ese cuestionario de cualquier residente, que puede ser cualquier de nosotros, cualquier año, es una encuesta continua, pues la información personal se remueve, lo demás se queda solamente, ¿verdad?, para fines estadísticos, no para identificar. Eso es importante tenerlo claro. Continuando los apuntes de metodología, el archivo utilizado entre el periodo 2015-2019 cuenta con cerca de 138.000 observaciones recopiladas mediante la encuesta. Las observaciones específicamente, cuando ya descartamos, ¿verdad?, nos centramos en el interés que teníamos en ese momento de ver la población dominicana dentro de este archivo de microdatos, fueron alrededor de 2.800. Específicamente creo que fueron 2.807 observaciones de personas que se identifican, ¿verdad?, como dominicanos, y esto pues ya le da una idea ¿verdad?, la valía que tiene este archivo, donde podemos encontrar 2.800, dentro de esas 138.000, 2.800 observaciones completas con las contestaciones y respuestas de estas personas, lo convierte, ¿verdad?, en una muestra bastante amplia de esta población. Se determina el margen de error de las estimaciones de la población hispana y sus variantes que vieron en la introducción mediante el método, ¿verdad?, del cálculo de error estándar, con las réplicas de ponderación con un nivel de confianza del 90%. Como saben, las encuestas, ¿verdad?, si no se conocen, tienen, ¿verdad?, un grado de confianza de esos estimadores y por lo tanto un grado de un margen de error. Así que siempre eso lo tenemos en cuenta una vez hacemos este acercamiento. La información que se presenta en las figuras se refieren a ese estimador puntual, ese punto medio dentro de los resultados de la encuesta. A su vez, aparte de lo que es la encuesta sobre la comunidad, este archivo de microdatos que utilizamos, que es la fuente principal, consideramos también el movimiento de pasajeros aéreos mensuales a través de los aeropuertos de Puerto Rico y la República Dominicana. Estos provienen del US Bureau of Transportation Statistics, específicamente del Air Carrier Statistics, un segmento que trabajan de las aerolíneas, y es bien valioso para poder ver movimientos, en este caso de carga y personas, y entre los aeropuertos. Como hay un segmento que permite ver la interacción de Puerto Rico, en este caso no puede sacarla
de los aeropuertos de Puerto Rico frente a cualquier aeropuerto a nivel mundial. Esto es súper riquísimo para poder hacer acercamientos, en este caso de movimiento de personas, entre dos puntos, ¿verdad? Un destino y un origen, en este caso como centrado en República Dominicana, que es donde proviene la población de interés, pues quisimos hacer también ese acercamiento para ver qué nos decían los datos de movimiento de pasajeros. El Air Carrier Statistics, como mencioné, se produce y se actualiza mensualmente. Desde el instituto tenemos una base de datos que se especifica, ¿verdad? O se detalla para Puerto Rico esa interacción, tanto desde los aeropuertos de Puerto Rico para la jurisdicción de Estados Unidos, lo que conocemos el segmento doméstico, puede conocer la carga, que las aerolíneas, todas las aerolíneas reportan, así como los pasajeros, de pasajeros, y también otro segmento que es el internacional, que puede ver en el caso de Puerto Rico versus el mundo, como mencioné previamente, y fue el que utilizamos en este caso para conocer la interacción en los últimos años con la República Dominicana. Limitaciones, ¿verdad? Como todo tipo de análisis y estudio, pues nos topamos con cosas que no, sería, ¿verdad? Tener un mundo ideal, no contar con ellas, pero existen. Hay, en este caso de la población dominicana en Puerto Rico, conocemos y reconocemos, ¿verdad? Que hay una interacción que no estamos, se nos está saliendo del scope, ¿verdad? Del radar aquí, y es el movimiento de personas por agua, en este caso el ferry, que se mueve semanalmente en varias ocasiones entre, ¿verdad? Puerto Rico y Santo Domingo, y varias personas, ¿verdad? Que residen, tanto dominicanos allá, familiares, pues lo utilizan como medio. También interacción, ¿verdad? Hasta de vehículos, se puede mover de un lado a otro, y ese tipo de información no la tenemos disponible. Pero sabemos que existe esa interacción aparte de la aérea, movimiento de personas por agua, que no estamos, ¿verdad? Pudiendo ver. Hubiese sido riquísimo, ¿verdad? Contar con ese tipo de información que complemente lo que estamos analizando. También hay una limitación en cuanto a la subestimación del tamaño poblacional, dado la situación de ciudadanía de los residentes. Es decir, un temor a completar encuestas y censos por ser identificados. En este caso es reconocido no solamente de Puerto Rico, de cualquier jurisdicción, país, aquella persona, ¿verdad? O aquellos grupos donde una parte de ellos no tenga, ¿verdad? La ciudadanía formalmente, no se haya naturalizado, por ejemplo, pues existe ese temor de que no se deje, en este caso, contar por los censos, no se deje entrevistar por encuestadores o no conteste un cuestionario que le llegue a su hogar por temor a ser identificado. Eso siempre está latente ahí, y entendemos que tiene un efecto en subestimar posiblemente, ¿verdad? Esos cerca de 60.000 dominicanos que estamos analizando en la muestra que tenemos, posiblemente sea más ese número, tamaño. No obstante, al tener bastantes observaciones, mencionamos casi cerca de 2.800, las características se mantienen. Así que, si bien nos preocupa un poco, ¿verdad?, subestimación dado el tamaño, no obstante, las características parecen ser consistentes con la muestra que se tiene y de otros acercamientos a estudios que se han hecho en años previos. No han sido muchos, pero son consistentes en ese sentido las características, así que eso siempre lo mencionamos porque es una limitación que tenemos. Ahora pasando a lo que son los hallazgos de este análisis que realizamos. Vamos a comenzar aquí viendo con lo que es el movimiento de pasajeros aéreos entre República Dominicana y Puerto Rico. En este caso es la fuente complementaria que utilizamos del Bureau of Transportation Statistics, donde pues, nos permite ver esa interacción de Dominicana a Puerto Rico, que van a ver ahí, en este caso, la línea amarilla. Eso es las personas que salen de Dominicana y entran a Puerto Rico por avión aéreo, y la contraparte en Puerto Rico a Dominicana en la línea verde como tal. Así que el neto podemos calcular también teniendo esas dos interacciones, y pueden ver realmente aquí la online que desde que tenemos datos disponibles a través de estas fuentes de 1990 ha existido interacción, ¿verdad? De ambas partes, ambos destinos, origen, destino, ambas direcciones, entre Dominicana y Puerto Rico. Así que esto nos valida esa interacción que ya cuando mencionamos un poquito en el trasfondo, desde 1990, que ya la población dominicana se reconocía como una población establecida, ¿verdad? O de mayoría en Puerto Rico.
Vimos como hay un pico interesante en el año 2000. Eso es entre las, ¿verdad?, preguntas que nos surgen, que son posibles temas de investigación futuros, de qué pudo ocurrir empezando entre el 99 y 2000, entre los tanto dominicanos y Puerto Rico, o estrategias posiblemente de turismo que se hayan abierto de una manera que no se solía hacer antes, que lleven a cabo que hubo tanto más personas de Dominicana a Puerto Rico como de Puerto Rico a Dominicana. Así que son tendencias que nos llaman la atención. No obstante, como pueden ver, se mantiene el neto cercano a valores cero, lo que nos indica, ¿verdad? Hay unos años que se movió más personas hacia Puerto Rico frente a los que se movieron hacia Dominicana y viceversa. No obstante, la interacción se mantiene bastante pegado a ese cero, ese valor central, lo que nos confirma que la interacción es frecuente y de ambas direcciones, no mucho más de una que de otra, sino que siempre ha habido su entrada y salida de ambas partes. Ya entrando acá, esto si queremos resumir un poco esas 3 décadas de datos que tenemos de pasajeros aéreos de República Dominicana y Puerto Rico, hicimos este acercamiento de resumirlo por décadas y podemos ver en este caso, ¿verdad?, el punto es de cómo ese movimiento ha mermado a través de las décadas. Disculpe. Y en ese sentido, vamos a ver de 330.000 pasajeros que se movieron, en este caso de 1990 a 1999, fue bajando a 320, 2000 a 2009 en esa década y posteriormente en la década más reciente, 2000-2019, a 214.000 en ambas direcciones, ¿verdad? Alrededor de 214.000 en ambas direcciones. Lo que nos llevamos, ¿verdad?, cuando vemos ese movimiento neto, de que en efecto, entre el 2009 al 2019, esa última década, el movimiento de pasajeros aéreos, posiblemente de servicios de las mismas aerolíneas, mermó considerablemente. Ser un movimiento neto entre esa década, ¿verdad?, de 803 pasajeros. Pasando ahora a lo que es la distribución, ese componente importantísimo que siempre debemos tener en nuestro análisis, el dónde ocurren las cosas, aspectos geográficos, ¿verdad? No todas las cosas ocurren de la misma manera en todos los lugares alrededor de una jurisdicción y es por eso el componente geográfico importantísimo para poder ubicarnos. En este sentido, ya estamos utilizando los datos de la fuente principal, encuesta sobre la comunidad, archivo de microdatos, PUMS, del periodo 2015-2019, y podemos ver en este caso por áreas PUMA, esas regiones que ven, se conocen como las áreas PUMA, que son las áreas que nos permiten este archivo de microdatos detallar. Más detallado que esto no podemos bajar a nivel de un municipio particular porque nos limita, está hecho para eso, para que hayan áreas o regiones cercanas a 100.000 personas y de esta manera protegen también la confidencialidad de las personas, ya que estamos viendo, cuando yo hablé al inicio de las observaciones que estamos viendo, aquellas 2.800 observaciones de población identificada dominicana o las 138.000 del archivo que tiene completo el de Puerto Rico, estamos viendo todas las contestaciones de esa unidad de vivienda y una de las métodos o maneras que utilizan para proteger la confidencialidad es no bajar tanto el nivel geográfico detallado. En este caso lo limitan a estas regiones que le conocemos como áreas PUMA, que son regiones de 100.000. De esta manera, pues tengo posiblemente 500 casos en una región de esta, pero no puedo saber más allá de ello, ¿verdad?, el dónde como tal. Pero sí nos permite también hacer un acercamiento de concentración, en este caso de la población dominicana en Puerto Rico, donde el área metropolitana y al este del área metropolitana, de Carolina, Loíza, este amarillo más intenso que ven, posee más de 5% de la población dominicana que reside en Puerto Rico. Hay otras áreas como el área Ponce, Mayagüez y lo que es el noreste, donde hay de 1 a 4, a casi 5%, 1 a 4.9% de la población dominicana residiendo. Así que ya esto nos da esa contestación de la distribución y podemos posiblemente confirmar sospechas que teníamos, donde en efecto la población dominicana se entiende, se concentra bastante en lo que es el área de San Juan, y aquí podemos verlo, lo que es el área, esta área Puma del norte de San Juan, donde tenemos ese amarillo intenso que nos dice que 34% de la población dominicana reside en esa área. Es decir, 3 de cada 10 personas dominicanas que nos encontramos en Puerto Rico residen en esta área.
Pasando ahora a lo que es el lugar de nacimiento, características que quisimos evaluar también de esta población que reside dominicana, que reside en Puerto Rico. Aquí podemos ver como el 90% de la población dominicana tuvo, ¿verdad?, como lugar de nacimiento la República Dominicana. Es decir, que en algún punto dado inmigraron estas personas y son acá ese 90%, 9 de cada 10 son dominicanos que inmigraron en algún punto. Los que han nacido en Puerto Rico, tenemos aquí cerca del 7.4%, 7% de ellos que ya han nacido aquí, se identifican como dominicanos. También tenemos como lugar de nacimiento con porcentaje, ¿verdad?, mínimo, pero existente, dominicanos que nacieron en el estado de Nueva York y también unos pocos que nacieron en Cuba. En otros lugares tenemos cerca de 1.3%. Así que este acercamiento nos permite ya constatar que en efecto la mayoría de ellos han nacido en República Dominicana, residen en Puerto Rico actualmente y un 7% han nacido en Puerto Rico. Siguiendo a otro rasgo que quisimos indagar, la distribución por sexo de la población dominicana y puertorriqueña. Aquí hago la salvedad en distintas características, hicimos esos contrastes para ver cómo comparaba la población dominicana frente a la puertorriqueña, ¿verdad? Era una pregunta que típicamente hacemos cuando nos adentramos a otro tópico, que no es la población típica, que es la población puertorriqueña. Pues si estamos trabajando en la población dominicana, pero tenemos esta distribución y rápido nos salta la pregunta, ¿verdad? Oye, ¿cómo esto compara con lo que es la población regular o principal en el caso de Puerto Rico, la puertorriqueña? Así que nos dimos la tarea de hacer esos contrastes en varias de las características y lo van a ver en el slide de aquí en adelante, en varios de ellos, esas distribuciones con toda la intención de comparar qué tan similares o diverso puede ser la población dominicana frente a puertorriqueña residiendo acá. Vemos aquí la distribución de el sexo, donde el 58% son mujeres frente a un 41%, en este caso de los dominicanos, que lo ven a la izquierda. Es decir, que la distribución por sexo muestra mucha más mayoría de mujeres en la población dominicana que en la puertorriqueña, donde la distribución es un 52 a 48 en los últimos años. Pueden ver donde hay más presencia de mujeres dominicanas en Puerto Rico que hombres. Pasando al aspecto de la mediana de edad, para saber qué tan joven, qué tan viejo puede ser esa población que reside en Puerto Rico durante el periodo analizado. Aquí tiene una distribución por sexo de la mediana de edad. En amarillo, esas barras que ven en amarillo, es la población dominicana, y las barras verde pastel, es la población puertorriqueña. Así que podemos ver entre los hombres dominicanos frente a los puertorriqueños. Los dominicanos son, en este caso, una población más vieja, 47 años, con mediana de edad de 47 años frente a 39 de Puerto Rico, que ya de por sí se considera, ¿verdad?, una población vieja, más de 30 años como tal. En cuanto a las mujeres, podemos ver que ambas medianas de edad son mayores a los hombres, en este caso 43 para la población de mujeres puertorriqueñas frente a 49 años de la población dominicana, de las dominicanas como tal. Si vemos la población total, esa mediana de edad, pues hay una diferencia de 8 años en esa mediana de edad. Es decir, la población dominicana es mucho más vieja que lo que es la población de Puerto Rico. Y esto pues también tiene su mutación, ¿verdad? Sus repercusiones y aspectos a considerar que vamos a ver posteriormente en los comentarios finales, donde de por sí si ya es una población vieja, pues tiene ¿verdad?, va a estar propenso posiblemente en aspectos de salud a tener condiciones en años futuros que se deben atender y hay que ver, ¿verdad?, cómo se cuenta, si de alguna manera con servicios para ello. Así que, moviéndonos acá en lo que es la distribución por edad y sexo, la famosa pirámide poblacional de ambas poblaciones para el periodo de estudio. Podemos ver en este caso, lo que mencionamos de la mayoría de mujeres que vimos en la gráfica inicial de distribución por sexo. Aquí también se puede ver un poco esos porcentajes en amarillo de mujeres, verde es hombres. Y en el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, que parece ya como un rectángulo esa distribución por edad y sexo, podemos ver una diferencia bastante clara en este caso, donde se ve esa pirámide invertida, ¿verdad?, que llamamos, ya cuando la población ya está en fase
¿verdad? De ser una población bastante vieja, donde los cohortes poblacionales de 40 a 45 años, como pueden ver aquí, son los que sobresalen en esa población dominicana y solamente tienen una base súper, ¿verdad? Angosta, en este caso delgada, decir que la población joven es mínima, un porcentaje bastante bajo en cuanto a los dominicanos. En el caso de Puerto Rico, pues pueden ver cómo se mantiene casi de forma rectangular, pero sí ya da indicios, ¿verdad? De lo que hemos estado viendo en los estimados y en el último censo, donde la población menor a, ¿verdad? 18 años, 20 años, 15 años, se sigue reduciendo cada vez más, ¿verdad? Influenciada por la baja en nacimiento, que ha venido ya casi 3 décadas constantemente de baja de natalidad, ya aquí se puede ver cómo se achica ese grupo poblacional joven. Así que a grandes rasgos pueden ver que hay una diferencia clara en cuanto a lo que es esa estructura de edad entre los dominicanos y la población de Puerto Rico, puertorriqueña en este caso. Entrando a características, en este caso de estado civil de la población dominicana, solamente estamos viendo aquí, tenemos por diversos estados, en este caso de casado, viuda, viudo, divorciada, separado, la barra verde, el referente al hombre, la amarilla mujer y la gris al total de la población dominicana. Así que podemos ver una diferencia en cuanto a las personas que se identifican como casados, casadas, entre hombre y mujer, cerca de 12%, esa diferencia. A modo de la población total, el 40% de la población dominicana en Puerto Rico está en situación de casado en el periodo de estudio. En situación de viuda, vemos como hay una mayoría de mujeres que se identificaron en situación como viuda. En este caso, sobresale bastante del 2% de los hombres. En divorciado o divorciada, podemos ver cómo las mujeres comprendieron un 19% frente a un 13% de los hombres. Separado se mantuvo constante ese 4%, tanto para hombres o mujeres, y aquellos nunca casados o casadas, pues se mantuvieron en porcentajes de 35 para los hombres frente a un 31% los hombres, una diferencia, ¿verdad? Más pequeña en este sentido cuando vemos con otros estados civiles como el de casado y divorciado, por ejemplo, así como el de viudo. En este sentido, la mayoría de la población dominicana se identificaba como casada con ese 40%, es decir, 4 de cada 10 personas dominicanas en Puerto Rico estaban en situación de casado o casado. Posteriormente, el otro porcentaje que le sigue o situación es divorciado. Pasando al aspecto educativo, ¿verdad? En este caso, grado escolar alcanzado. Aquí el gráfico que ven en pantalla, como el porcentaje de la población dominicana en Puerto Rico por grado escolar alcanzado y por sexo. La mayoría de los acercamientos que hicimos los datos, pues hicimos esa división de ver esos contrastes también por sexo, solamente la población total. Y nos encontramos, ¿verdad? Como pueden ver, unos aspectos interesantes. En este caso, en aquellas personas dominicanos y dominicanas con grado menor a escuela superior, tenemos los porcentajes más altos se encontraban en esta categoría, de escuela superior. No obstante, los hombres fue mayor, un 44% de los dominicanos, ¿verdad? No contaban, tenían menos de escuela superior alcanzada, frente a un 38% de las mujeres. En el grado que le sigue, en este caso, 24% de ellos, de los dominicanos, contaba con escuela superior y un 23% bastante cercano de las mujeres también. Ya cuando nos movemos a alguna educación terciaria o grado asociado, tenemos que las mujeres empiezan a registrar el mayor porcentaje, las dominicanas, 20% frente a 18% de los dominicanos. Moviéndonos ahora al grado de bachillerato, ¿verdad? Un grado mayor, de más años ¿verdad? En lo que es el sistema educativo. Tenemos un 8% de los hombres tienen este rasgo, ¿verdad? Frente a un 14% de las dominicanas. Así que ya podemos notar otra diferencia un poquito bastante clara, que las mujeres cuentan con mayor, en este caso, el nivel escolar alcanzado. Y en cuanto a grado profesional, se mantuvo consistente con 5% en ambas, cercano a 5% en ambas
tanto para los dominicanos como para las dominicanas. Así que, a grandes rasgos, pues podemos ver cómo la mujer dominicana, una vez sube, en este caso, el nivel educativo, alguna educación luego de escuela superior o grado de bachillerato, ellas presentan la mayoría como grupo. Específicamente, ¿verdad? Otro acercamiento que se hace es conocer, ¿verdad? Algún grado, a nivel secundario o mayor, si agregamos ese grado de aquellas personas que tomaron cursos, certificaciones, grado asociado, luego de la escuela superior, bachillerato, grado doctoral, profesional, pues todo ello lo agregamos y podemos hacer una comparativa en este caso, tanto de hombre y mujer, pero también de la población dominicana frente a la puertorriqueña, y así como ¿verdad? Surgen los resultados que estamos viendo en pantalla. Vemos la población dominicana en la barra amarilla, cuenta en este caso de hombres dominicanos, 31% de los dominicanos tuvieron alguna educación postsecundaria frente a un 43% de los puertorriqueños. Cuando movemos a las mujeres dominicanas frente a las puertorriqueñas, tenemos un 39% de ellas con alguna educación postsecundaria frente a un 53% de las puertorriqueñas. En la población total, pues vemos, ¿verdad? Una comparativa directa, es un 36% de la población dominicana frente a un 49% de la población puertorriqueña, los que tienen alguna educación postsecundaria o más. Así que hay una diferencia bastante clara en cuanto a educación alcanzada entre ambas poblaciones, pero sí nos llama la atención, ¿verdad? Entre la misma población dominicana, la diferencia que hay de las mujeres, con cerca de 40% de las mujeres tenían alguna educación postsecundaria, las dominicanas frente a los dominicanos, un 31%. Entrando ahora a lo que es un aspecto, en este caso del plano laboral, porcentaje de población dominicana y puertorriqueña fuera de la fuerza laboral. Puerto Rico, similar, lo amarillo es la población dominicana, lo verde población puertorriqueña. Vemos como el 26% de la población de dominicanos frente a un 51% de la población de puertorriqueños estaban fuera de la fuerza laboral. Una diferencia bastante holgada, ¿verdad? En este caso, casi el doble. Si vamos a ver, de los puertorriqueños están fuera de la fuerza laboral cuando lo comparamos con los dominicanos, que muestran que el 26% de ellos están fuera de fuerza laboral. O sea, 1 de cada 4 dominicanos solamente está fuera de fuerza laboral. En el caso de Puerto Rico, 2 de cada 4 puertorriqueños está fuera de fuerza laboral en el caso de los hombres. Una diferencia bastante clara vemos ahí, indicando que el sector dominicano está más activo en la fuerza laboral. En el caso de las mujeres, tenemos similar, ¿verdad? Con unos porcentajes un poco más altos, 44% de las dominicanas se encontraban fuera de la fuerza laboral frente a un 61% de las puertorriqueñas. No obstante, ¿verdad? La diferencia o la tendencia es bastante clara y lo podemos ver aquí en la población total, frente a frente, donde cerca de, ¿verdad? 20% más de la población puertorriqueña se encontraba fuera de la fuerza laboral frente a la población dominicana. Es decir, la población dominicana indica estar más activa a grandes rasgos, ¿verdad? Y de manera clara en la fuerza laboral en Puerto Rico. Dentro del aspecto laboral, nos dimos la tarea de ver, ¿verdad?, qué ocupaciones sobresalen, en este caso para la población dominicana residente en Puerto Rico, un periodo analizado. La tabla completa la dividimos por sexo, contaste para el final de la presentación, la tabla es bastante extensa hacia abajo. Tenemos la población total inicialmente, pero en el apéndice de la publicación como tal de este análisis, van a encontrar todo y más detalles de los análisis que se hicieron y todos los resultados están ahí. Aquí estamos presentando la población total por ocupación, las primeras, ese top 10, si sacamos de todas las ocupaciones que aquellos que, ¿verdad?, indicaron tener X ocupación, y podemos ver cómo en este caso la ocupación de sirvientes o limpiadores domésticos, limpiadores de hogares, es la ocupación principal de los dominicanos o dominicanas que residen en Puerto Rico, un 9%. Le sigue las labores de construcción, un 6%, conserjes o limpiadores de edificios, un 4%, similar que cocineros y cocineras, 4%, asistentes de cuidado personal, 3.6%, también las ventas al detalle con 3%. Así que este
En este caso, pues, vemos que lo que es construcción y labores de limpieza doméstica o limpieza de edificios, en este caso, son las que tienen mayor presencia entre la población dominicana en Puerto Rico. Entrando al aspecto de lo que es el ingreso, tenemos la medida de ingreso en la figura que ven en pantalla de la población dominicana en comparativa, en contraste con la puertorriqueña. Vemos igual, en lo amarillo van a ver la población dominicana y en verde la población puertorriqueña. Y vemos que las diferencias son bastante, en este caso, un poco más pequeñas en el caso de los hombres frente a las mujeres. 14.853 dólares la medida de ingreso anual reportada para los dominicanos frente a los puertorriqueños de 15.019, una diferencia cercana a los 200 dólares, esa medida de ingreso. Cuando movemos acá a la dominicana frente a las puertorriqueñas, las dominicanas registraron 10.842 de medida de ingreso frente a 11.920. En este caso, ¿verdad? Una diferencia un poquito más grande en cuanto a las mujeres. No obstante, pues llama la atención, ¿verdad? Rápidamente, esa disparidad que también existe ingresos reportados por las personas, en este caso por sexo. Ambas poblaciones, tanto la puertorriqueña como la dominicana, en hombres, poseen mayor ingreso anual frente a las mujeres. Así que eso es bastante claro ahí. En el caso de la población total, la dominicana registra cerca de 12.655 dólares en ese periodo, frente a 13.334, un poco mayor para la población puertorriqueña. Cuando entramos en este aspecto, también dimos la tarea de ver, ¿verdad?, la situación de pobreza. Esto es en base al cálculo que hace, ¿verdad? Se trabaja a nivel de la jurisdicción de Estados Unidos, a nivel federal. Podemos conocer, ¿verdad?, bajo esas umbrales que se publican anualmente, en este caso para el periodo 2015-2019, quién se encontraba en situación de pobreza. En este caso, el colorcito amarillo que ven en el gráfico, y en verde, ¿verdad?, los que no estaban en situación de pobreza. A mano izquierda es la población dominicana, a mano derecha del gráfico que están viendo es la población puertorriqueña. Aquí podemos tener un contraste. Si vamos al primer reglón que vemos de arriba hacia abajo en los gráficos, tenemos a los hombres, donde 48% de los dominicanos se encontraban en situación de pobreza, frente al 43% de los puertorriqueños, un poco menos, 5%, tampoco es tan distinto en ese sentido, pero sí podemos ver alguna diferencia. En cuanto a mujeres, 54% de las dominicanas se encontraban en situación de pobreza, es decir, más de la mitad de las dominicanas en Puerto Rico se encuentran en situación de pobreza, frente a un 47% de las puertorriqueñas, que va acercándose como quiera, ¿verdad? Ese 50%, esa mitad de la población de mujeres. No obstante, en el caso dominicano, estos datos pues, nos confirman que son más las que viven en situación de pobreza que las que no viven en situación de pobreza en cuanto a las dominicanas. En cuanto a población total, podemos ver aquí como el 51%, ¿verdad? Si redondeamos, mitad de la población dominicana en Puerto Rico se encuentra en situación de pobreza, frente a un 45%, que ha sido el porcentaje típico de los últimos años, ¿verdad? Bastantes años ya en cuanto a la población puertorriqueña. Cerca de 4 de cada 10 personas en Puerto Rico se encuentran en situación de pobreza, según este indicador que se trabaja a nivel de la agencia federal. Pasando a un rasgo que incluimos en este análisis fue sobre porcentaje de personas, en este caso población dominicana con alguna discapacidad, y también hicimos el contraste con la puertorriqueña. Aquellos que tienen alguna discapacidad, ese porcentaje lo van a ver en el color amarillo. También lo hicimos esa distribución por sexo para ver si había alguna diferencia entre cada población y versus la población de Puerto Rico a su vez. En este caso tenemos que los dominicanos que reportaban tener alguna discapacidad eran cerca del 15% de los dominicanos, frente a 20% de las dominicanas. Así que un poco más
un porcentaje mayor de las mujeres dominicanas reflejaron, ¿verdad? Indicaron tener algún tipo de discapacidad. En el caso de la población total, pues es ¿verdad? Un 18% de la población dominicana que tiene algún tipo de discapacidad, por no tenerla, frente a un 82% de casos sin discapacidad. En el caso de la distribución por sexo en Puerto Rico, para el periodo bajo estudio, se mantuvo similar, ¿verdad? Un 22 a 78. 22% de la población indicó tener algún tipo de discapacidad. No obstante, ¿verdad? Si lo vemos a grandes rasgos, esa población total aquí, 18, ¿verdad? Asimila bastante a ese 20%, similar acá. Así que en esta característica, en este aspecto de personas dominicanas y puertorriqueñas, es bastante similar. Podemos, ¿verdad? Sugieren los datos en cuanto al aspecto de salud de aquellas personas con alguna discapacidad, ya que sería una distribución, ¿verdad? De 2 de cada 10 personas, tanto dominicanos como puertorriqueños, reportan tener algún tipo de discapacidad. Ya eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Las características que vimos en detalle. No obstante, Repolo incluye, ¿verdad? Otras características o subcategorías que le invitamos a que las exploren. Y tanto así como el análisis de contraste de la población dominicana que reside en Puerto Rico. Aquí tienen, ¿verdad? Una muestra que incluye el contenido de ese análisis que se publicó el pasado año. Así que le invitamos a que lo puedan acceder. Está bajo las publicaciones del instituto como tal. Y lo más que le invito, ¿verdad? Aparte de todo el documento, si quieren conocer los datos, ¿verdad? Típicamente vemos estas gráficas con porcentajes, pero nos quedamos a veces, no sé, más difícil, ok, pues si era el 18% que tengan alguna discapacidad, ¿cuántos son en efecto dentro de la población dominicana? Pues esa apéndice, esa tabla que van a encontrarse aquí, tiene todos los valores absolutos del cual calculamos los indicadores, porcentaje ya de educación, de discapacidad, de pobreza. Pueden encontrar esos valores específicos para cualquier análisis que usted tenga que hacer, ¿verdad? O tenga interés en conocer como tal. Así que es bien clave esas tablas de apéndice que incluimos en ese documento porque tienen el detalle todo lo que se consideró, tanto un valor absoluto como los porcentajes o medianos de ingresos, si fuese el caso, medida de edad, etcétera. Así que invitamos a que lo puedan explorar. Voy acá a pasar ahora a unos comentarios finales, ¿verdad? Antes de ver qué preguntas o dudas han surgido, comentarios que puedan tener ustedes. Entre los comentarios, luego de, ¿verdad?, hacer este tipo de análisis de la población dominicana en Puerto Rico, surge, ¿verdad?, que en un futuro cercano, tanto la población dominicana como la puertorriqueña estarán pasando en términos proporcionales considerables a edades septuagenarias, es decir, de 70 años o más, las cuales típicamente conllevan un surgimiento o agudizaciones de varias condiciones de salud. Eso nos lo mostró bastante claro aquella pirámide poblacional de la población dominicana, donde se veía ese cono invertido, esas proporciones altas de edades de 50, 60 y posteriormente 70 años o más. Eso va a tener, ¿verdad? Este efecto, van a subir condiciones. Incluso la situación puede ser más complicada si para cualificar para apoyo o asistencias públicas dirigidas a población de edad avanzada se requiere tener la ciudadanía de Estados Unidos. En los datos que tenemos, que incluimos, que no mostramos aquí, pero se registró, ¿verdad?, que menos de la mitad, en este caso de los dominicanos residentes en Puerto Rico, no contaban con la ciudadanía, ¿verdad? No está naturalizado en este caso. Y eso podría ser, ¿verdad?, un agravante a esas condiciones de salud que surgen en los próximos años si en esos programas de apoyo o de salud se requiera de alguna manera, ¿verdad?, tener esa ciudadanía o, ¿verdad?, para ser considerado por algún programa de ayuda, etcétera. Así que la situación puede ser un poco más aguda para los dominicanos y dominicanos en Puerto Rico. El escenario de personas viviendo en pobreza de la población dominicana es más agudo que la puertorriqueña, como pudimos ver, es más de la mitad. Puerto Rico es casi la mitad, no llega a la mitad en los últimos años. En el caso de dominicano, los datos nos indican que es más de la mitad, así que es mayor la probabilidad de ellos estar en situación, ¿verdad?, de necesidad para un sustento básico. La disparidad por sexo también, la población dominicana en términos de ingresos, pobreza y personas fuera de la fuerza laboral es considerable. La diferencia apunta a un cuadro más complicado o arduo para los dominicanos frente a los mismos dominicanos,
que residen en Puerto Rico. Las diferencias convocan a indagar más sobre estas disparidades cuando, por otro lado, el perfil de las dominicanas presentan que proporcionalmente son de mayor educación alcanzada, así como más mujeres con ciudadanía obtenida que los dominicanos. Así que esto es, como decimos, una pregunta que nos llevamos para hacer un posible análisis futuro, ¿verdad? O cualquier persona que interese, ya que sí existe una disparidad, ¿verdad? En cuanto a ingresos, pobreza. No obstante, cuando vemos el aspecto, ¿verdad? de educativo, las mujeres tienen mayor educación alcanzada, y cuando vemos ese aspecto de ciudadanía obtenida, que incluimos también en el análisis, en las tablas del apéndice, etcétera, y en la discusión del reporte, un porcentaje más alto de mujeres tienen ciudadanía, o sea, estarían más, en este caso, en condición de conseguir posiblemente mejores oportunidades de empleo frente a los dominicanos. La población dominicana es de mayor edad, la misma reporta menos personas fuera de la fuerza laboral frente a la puertorriqueña, y algunas preguntas que nos surgen, cuyas respuestas pudieran explicar estas características. Entre ellas, sería que como tiene la población dominicana mayor necesidad de mantenerse activa laboralmente para obtener sustento, al no contar con ayudas socioeconómicas que se proveen, en este caso los residentes que sí son ciudadanos. La situación de ciudadanía de la población dominicana limita de alguna manera la integración a las ocupaciones o puestos que provean algún plan de retiro básico una vez entran a edades longevas. Es decir, ya que vemos que son de proporción, una población más vieja, pero ¿verdad? Irónicamente, por otro lado, se mantienen mucho más activos, hay menos personas fuera de la fuerza laboral, pues nos lleva a este tipo de preguntas que posiblemente no hayan tenido una oportunidad de proveer algún retiro básico que le permita, ¿verdad? Decir, pues hasta aquí llegué, hasta los 70, 75 y ahora me voy a coger suave, lo voy a retirar. Ese no pudiera ser el caso de esta población dominicana, y es las preguntas que nos saltan cuando vemos estos contrastes entre ellos. Por último, quiero también hacer mención de dónde usted puede conseguir este archivo de microdatos. Es un archivo que se publican todos los años para uso público, donde puede hacer diversos análisis que no se encuentran en las tablas resúmenes. Por ejemplo, colegas que han realizado análisis del sector, ¿verdad? Aquellas personas que se identifican con el servicio público. Hace unos años se hizo un análisis que eso no lo va a encontrar en ninguna tabla. La encuesta sobre la comunidad, por ejemplo, si quieres saber solamente rasgos de esas personas del sector privado solamente frente al público en un periodo específico, pues esto es una oportunidad que da este archivo de microdatos y lo tenemos disponible en este enlace de bases de datos que tenemos en el instituto. Las de Puerto Rico las sacamos particularmente, es la que proveemos aquí, ya que si vas a buscar este archivo a través del site de la Oficina del Censo, que está disponible de igual manera, no es que no lo vaya a conseguir. No obstante, pues tiene que dar bastantes pasos para encontrar los archivos de los microdatos para hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, el de los migrantes que hacemos frecuentemente en el instituto es otro tema o tópico de población específica que ninguna otra tabla lo produce. Hay que producirlo a través de los microdatos. Así que es un archivo bien poderoso para hacer el análisis que usted a su medida, ¿verdad? Depende del interés de investigación que tenga. En este caso, esta site de datos.estadística, ahí va a encontrar solamente el archivo de Puerto Rico y ya le hacemos, ¿verdad? Como quien dice, el kit completo, ya que para manejar este archivo de microdatos se necesita documentación técnica, diccionario de variables, metodología, cómo se produjeron, también para calcular los márgenes de errores, tiene todas esas notas técnicas de la metodología, la va a encontrar ahí, que posiblemente tiene que ir a 3 pasos distintos, 3 secciones distintas en otra página de la misma Oficina del Censo. Ya aquí, con bajar un archivo zip folder comprimido, va a encontrar el archivo de personas, el archivo de hogares, que son 2 archivos separados que usted puede unir de todos los años disponibles, junto con archivos de documentación técnica que le permiten trabajar este tipo de datos, que son bien ricos en el sentido de toda la información que se le puede sacar y detalles como lo pudieron ver en este ejemplo de la población dominicana residente en Puerto Rico. Son cercanos a las 12. Vamos ahora a ver comentarios, dudas, preguntas que han surgido. Paco, si quieres entrar y ya estamos monitoreando las preguntas, nuestro compañero Francisco Pesante
también podemos hacerlo de esa manera. Saludos por aquí. Tengo por aquí una primera pregunta de Rosa Virgen Rosario Rosado y es con relación a la primera slide de la presentación. El dato presentado en donde se identifica que el 2% de la población de Puerto Rico es de nacionalidad dominicana, ¿incluye solamente a los nacidos en República Dominicana de primera generación? No, incluye todo, todo, tanto los que nacieron allá como los que ya generaciones que hayan nacido en Puerto Rico que se identifican como dominicanos. Ese sería, está todo. Muy bien. Entonces, de Sandra González Chaparro tenemos dos preguntas. La primera sería, ¿cómo se sabe si el movimiento de pasajeros es por motivo de mudanza o de viaje turístico? En ese sentido, ¿verdad? Son las limitaciones que tiene la fuente de datos. El movimiento de pasajeros, si bien nos permite conocer la cantidad de personas en cuanto a flujo, lo usamos mucho como un proxy, ¿verdad? Que nos dice un poco sobre la tendencia, en este caso de mis patrones de migración. No obstante, tiene esa limitación que tú no conoces alguna otra característica adicional para las personas que viajan, solamente es cantidad. En este caso, lo que proveen, no sabemos si esa persona fue a visitar. Y yo siempre hago el ejemplo, lo utilizamos mucho para los migrantes en Puerto Rico, un tema que se toca frecuentemente. Y utilizamos movimiento de pasajeros como un proxy, un aproximado. No obstante, no significa migración. Yo puedo ir a Florida o a República Dominicana mismo 5 veces en una semana y puedo regresar las mismas 5 veces. Es por eso que es importante calcular ese neto que vimos en la gráfica, ya que si yo salgo 5 veces a Dominicana en una semana y regreso 5 veces, pues el neto es el que me va a decir eso. Ahí que puedo ver ese indicador bien. Pero como bien menciona, pues es una limitación que tienen los datos, ya que el propósito de este segmento de Bureau of Transportation Statistics es monitorear cantidad de pasajeros y cantidad en cuanto a carga, libras de carga, etcétera. No está hecho para que recopile características de razones o motivos del movimiento de pasajeros, por ejemplo, de aquí a Dominicana, si es a estar una semana con la familia allá o a quedarse residiendo durante un periodo más extenso. Y similar nos ocurre de aquí a Florida, por ejemplo, que también utilizamos este tipo de serie para ver los patrones de movimiento. No obstante, no sabemos si Alberto fue a Florida 3 veces esta semana, pues fue de vacaciones o fue que tiene un familiar allí, pero regresó esas 3 veces, interactuó en una sola semana 3 veces, eso se puede dar. Así que en este caso es una limitación clara que tiene el conjunto de datos del Bureau of Transportation Statistics. No obstante, nos provee de otra parte, aunque sea esa tendencia del flujo o cantidad, ¿verdad?, del movimiento que se puede dar entre un lugar de origen y destino. Bien. La segunda pregunta que tenemos de Sandra González sería que si al hablar de salario, se están hablando de promedio o mediana. Eso creo que es de la figura número 10. Okay. Sí, en este caso, nosotros tendemos por lo menos de mi parte, yo me gusta trabajar siempre con la mediana de ingresos, ya que el promedio tiende a estar influenciado por valores extremos. Es decir, si hay una comunidad, una persona que gane $500,000 y los demás mortales ganan $30,000, $40,000, pues si yo considero el promedio, ese valor de 500,000 que cobra esa única persona en ese sector me va a dar ese promedio hacia arriba, indicándome una realidad que posiblemente no esté en lo que es el valor general de esa comunidad. Por eso que la mediana le da ese valor único que no está influenciado por esos valores extremos como tal. Bien, pues, tomando esa pregunta como premisa, tenía también, pues, Sandra, la inquietud de si eso significa que los puertorriqueños y dominicanos están en igualdad de pobreza en cuanto a salario. En cuanto a los ingresos que reportan, es todo autorreportado, ¿verdad? Siempre vale la pena aclararlo, una encuesta que se llena por cuenta propia. Sí, el indicador de mediano nos dice que no está muy distinto. Hay un poco de mejoría en cuanto a los ingresos reportados por los puertorriqueños, pero cuando vamos al detalle, como podemos ver en la gráfica, son bastante similares en caso de los ingresos por persona. Así que sí, son bastante similares. Tenemos por aquí un comentario de Ruth Nina. Gracias por su magnífica presentación y pregunta, ¿puede conseguir un perfil de los adultos mayores de la comunidad dominicana? Sí, es algo que se puede generar.
porque como mencionamos al inicio, la limitación que tienen cuando hay poblaciones, ¿verdad? Decimos pequeñas dentro de un todo, que es, por ejemplo, Puerto Rico, 3.2 millones, 3.1, y tenemos una población que es un 2%, pues no se producen de manera regular tablas automatizadas. Es decir, hay que entrar a este tipo de banco de datos, que es un archivo de datos más crudo, y generar este tipo de información. Pero sí es posible hacerlo. Lo que hay que hacer en este caso es recortar y hacer lo que es un subconjunto de aquellas personas, en este caso, si interesa 60 años o más, o 65 años o más de dominicano en Puerto Rico, pues se hace esa extracción a un subconjunto y se hacen los análisis similares. Así que sí, es posible hacerlo. Perfecto. Tenemos entonces por aquí de Rafael Anglada, nos plantea que no encuentra ninguna referencia a la inmigración por Yola ni los arrestos en alta mar en Puerto Rico, planteando que existen fuentes como las del Tribunal Federal, Tribunal de Inmigración y arrestos de la Guardia Costanera, el DEA y el Homeland Security. Y por otro lado, bueno, deja ahí y después continúo con la siguiente pregunta de Rafael. Okay. Sí, pues en ese sentido, entendemos que sí, deben de, ¿verdad? Es una agencia que están con un propósito específico y deben, ¿verdad?, contar con este tipo de información relacionada. No obstante, por lo menos, similar, ¿verdad? Tal vez lo está haciendo como statement, ¿verdad? Un comentario. No hemos identificado un conjunto de datos, ¿verdad?, que se publique frecuentemente. En un tiempo, pues, tantas intervenciones se realizaron y de esas intervenciones, X cantidad de personas fueron las detenidas. Que nos pasa un poco con la limitación que mencioné al inicio del ferry, que es un ferry que lleva años dando servicio entre San Juan y Santo Domingo, y es algo que estamos perdiendo de radar aquí. Posiblemente, ¿verdad? Es una proporción menor, pero es una interacción que se da, que sí, que existe en el día a día de nosotros entre ambas sociedades, y sí se está quedando fuera este tipo de análisis, pero por la limitación de que no contamos y no hemos visto una publicación de datos que nos permitan añadirlas o complementarlas. Bien. Otra observación de Rafael Anglada es que encontró bajo el número de las cuidadoras de salud, reconociendo que tienen un rol muy importante en lo que sería el cuidado de nuestros viejitos y haciendo un homenaje a esta labor de cuidado de nuestra población vieja. En este caso, aquí tenemos los cuidadores, están en quinta posición, población total. No obstante, posiblemente ya el compañero, ¿verdad?, lo pudo ver, pero si no, en el reporte que tenemos está la distribución separada de hombres por mujeres, y puede ver en este caso cómo las mujeres, ese ranking, ese top 10 de cuidado, asistente de cuidado, sube de posición para las mujeres, de las primeras dos, si no me equivoco. Así que le invito a que haga ese ejercicio. Actualmente no lo tengo aquí, vamos a ver si lo puedo conseguir en lo que rapidito, porque sí es un aspecto, ¿verdad? Un rasgo que lo vimos, que cambia de posición cuando vimos este caso, y ¿verdad? Compartiendo ese statement del compañero, que en efecto aquí tenemos, ok, buscando por aquí, situaciones. En el caso de las mujeres, en este caso cuidadoras, sube en población total en la posición el número 5, ¿verdad? En el caso de mujeres, sube a la posición número 2. Así que en efecto, eso está ahí. Está ahí. Perfecto. Ahorita se trajo el tema sobre el pico del año 2000. María del Rosario García plantea que una posible explicación para esa alza en la inmigración del año 2000 fue la implementación del LIFE Act, que enmendó varias secciones de la ley de inmigración y permitía que personas que cumplieran con ciertos criterios pudiesen entrar a Puerto Rico o Estados Unidos, aun cuando originalmente hubiesen entrado ilegalmente. Y de esa manera, pues, regularizar su estatus de permanencia. Ok, excelente. ¿Ves? Es un detalle que bueno, ¿verdad? Que vienen estos tipos de interacciones, porque algo que podemos mirar y posiblemente poder ver en detalle, a ver si está en efecto atado, porque sí, pareciera que es algo que no se daba antes. En este caso, pues, si se flexibilizó esa apertura a personas que ya tanto estaban aquí como para
para poder solicitar residencia, etcétera, es algo que puede tener ese efecto, ese pico. Así que gracias por el comentario y definitivamente lo apunté aquí para buscar un poco más en detalle sobre esa acta y si fue en ese periodo 2000, pues bien pudiera estar relacionado. Indagar. María Rosario García pues también lleva a cabo la pregunta de si tenemos alguna idea o estimado de cuántos ciudadanos dominicanos residen en nuestra isla con presencia física irregular. Con presencia física irregular. Eso, si entiendo bien, irregular le refiere a que no tienen ciudadanía. No sé si nos puede ella aclarar ese punto. Es lo que ilegalmente, que no tiene residencia. Exacto, no tiene residencia. Sí, de hecho, para aquí rapidito, porque tengo también en el apéndice, la tabla del apéndice, tiene el desglose de esas categorías en cuanto a, ¿verdad? A proporción de cuántos son ellos. Rapidito aquí. Ok, aquí estoy viendo en este caso los datos y sin ciudadanía, que en este caso sería lo que ella llama irregulares, tenemos la población total dominicana un 58.9 de ellos, o sea que es 6 de cada 10, podemos verlo de esa manera, de los dominicanos residentes en Puerto Rico no tenían la residencia en este periodo investigado, así que sí, pero sí el dato lo tenemos ahí. Bien. De Marlene Collado, pregunta, ¿puede saberse en cuáles áreas tienen grados de estudios superiores la población dominicana? ¿Puedes repetirla, a ver? Sí, entiendo yo que serían cuáles son las áreas de concentración de aquellas personas que tienen estudios superiores de la población dominicana. Okay. Ese aspecto no indagamos dentro de ese grupo específico, ¿verdad? De alguna educación que vimos que las mujeres sobresalían con alguna educación mayor alcanzada. No lo incluimos en el análisis, es algo que no lo tenemos disponible, pero sí es posible indagarlo. Si sacamos ese grupo aparte y ver dónde se ubica en este caso. La probabilidad, por lo menos, que vimos iniciar el aspecto geográfico es que muchas de ellas pues, va a estar cercano a lo que es el área acá de San Juan Norte. Noreste. Perfecto. Tenemos entonces también de Sandra González haciendo la pregunta de si tendrá el colorismo algún tipo de relación con los dominicanos y su estatus legal, así como el trato que reciben en la isla. Es una pregunta bien súper interesante. De hecho, nosotros estamos en otro proyecto que estamos trabajando en el instituto de promover ese tipo de preguntas sobre colorismo. En este caso, imaginando que nos referimos a lo que es la pigmentación en la piel, que literatura, ¿verdad? Distintos países latinoamericanos, internacional, apuntan y ¿verdad? Han probado de cómo por el color de piel reciben mejor o menor trato o acceso a servicios y posiblemente ¿verdad? Haya una influencia de esto. No obstante, pues, ese tipo de pregunta todavía no está incluida en estas fuentes que estamos manejando. No obstante, sería súper interesante verlo porque posiblemente pues, nos puede confirmar algún tipo de disparidad que surja, ¿verdad? O que exista, que entendemos, ¿verdad? Que se da, pero a fines de datos, hasta que no recopilemos datos de esa índole, que ya estamos promoviendo a través de preguntas que manejamos del instituto. Y en años futuros esperamos que la mayoría de las encuestas y formas de servicio en las agencias gubernamentales tengan este tipo de preguntas básicas, con una escala de color que nos permita ver a quién se le provee el servicio y a su vez hacer análisis que nos permitan contrarrestar esa disparidad que sabemos que existe en la sociedad. Y por aquí hay una pregunta de Sandra González sobre cómo se llama el ACT del 2020. Entiendo yo que se refiere a la aportación que hizo María Rosario y era del año 2000, sería el Life Act. Life Act 2000. Sí. Janel Gutiérrez participó planteando de que es posible que en el caso de las ocupaciones de la población dominicana, entre ellos se encuentra entonces también lo que sería el cuidado de niños y adultos mayores. Sí, definitivo. Hasta el momento no tengo más ninguna otra pregunta.
Yo creo que todos estamos conscientes de las grandes aportaciones demográficas, económicas, sociales y culturales de la población dominicana, así que es sumamente importante para nosotros el uso de estos datos para promover el bienestar y la inclusión de la comunidad dominicana en los diferentes aspectos y procesos de las dinámicas sociales, políticas y económicas en Puerto Rico. Antes de concluir y despedirnos, quería invitarlos a que exploren lo que sería nuestra oferta de academias y talleres. Pueden entrar al portal del Instituto de Estadística, que es estadísticas.pr, y en la franja superior van a encontrar un menú que dice Academia. Ya en el mes de junio vamos a estar ofreciendo 2 talleres. Voy a buscarle por aquí los títulos. Uno de ellos sería más bien webinars. El primero ya sería Delimitaciones Geográficas del US Census Bureau, que como han visto de la misma presentación de Alberto, todo tipo de producto estadístico del negociado del censo tiene un referente espacial y temporal. Así que es bien importante que conozcamos cuáles son esas delimitaciones geográficas que muchas veces no están necesariamente alineadas con las administrativas o pueden seguir generando delimitaciones mucho más pequeñas y específicas para nosotros ser mucho más puntuales en nuestros estudios. Así que ese va a ser un webinar sumamente importante para ustedes que estén trabajando con los temas y las fuentes del US Census Bureau, y eso sería el jueves 15 de junio. Va a ser también por este mismo medio, por el GoToWebinar. El próximo taller que le sigue a ese, o webinar, sería estadística de violencia y feminicidio, que corresponde a parte de los esfuerzos que se llevan a cabo por el sistema de vigilancia de muertes violentas en Puerto Rico y sus colaboraciones con el Comité contra la Violencia de Género. Ese se va a llevar a cabo el jueves 29 de junio. De igual manera va a ser de libre acceso. Dentro de los elementos planteados por Alberto, tenemos también un taller de acceso a microdatos de la encuesta de la comunidad. Hubo una sesión que comenzó el pasado lunes 27 y vamos a estar abriendo una en el mes de mayo. Así que les invito a que estén pendientes de lo que sería el programa de academias y talleres y le agradecemos mucho su participación.